Bueno, buenos días. Vamos a mirar rápidamente, vamos a recapitular lo que hemos estado haciendo para podernos ubicar. Estamos trabajando en un libro álbum. ¿Cuál es el tema de nuestro libro álbum? Es un mito de creación que cada uno está inventando, ¿verdad? Teníamos una primera escena que es el origen del mundo. Y la trabajamos con este material que es grafito. Bueno, este es una especie de portaminas, es una gran barra de grafito que me gusta mucho porque me permite hacer polvo con el bisturí, me permite hacer también trazos, ¿sí? Trazos así fuertes, manchas grandes. Entonces por eso esta barra de grafito me parece muy chévere. Bueno, entonces el primer material que trabajamos fue grafito y el tema era el origen del mundo, ¿sí? Trabajamos con recursos como el borrador, bueno, eso ya lo hicimos. Tengamos en cuenta algo muy importante, que es que toda la superficie del dibujo debe estar trabajada, ¿vale? Eso es muy importante. Trabajamos tanto las figuras, si las hay, como el fondo. Yo aquí tengo básicamente un fondo, para mí lo más importante aquí es el fondo. Y sobre el fondo he sacado esta especie de tornado. Mi mito de creación dice que al comienzo solamente había oscuridad y de pronto hubo un gran soplido y de ahí, de ese soplido, nació el mundo. Bueno, nuestro segundo ejercicio es con carboncillo, ¿sí? Tenemos este lápiz de carbón aquí. También tengo otros materiales. Yo tengo esta cajita de barras que me gusta mucho. Hay otros materiales secos aquí, como esta barra café que se llama sepia, que también es un material muy chévere, y esta barra que se llama sanguina. Ustedes deben tener en su casa una cajita de pasteles secos. Ustedes podrían coger, si quieren que no sea solamente negro, podrían coger la barra cafecita de su caja de pasteles y la barra así que es como rojiza de su caja de pasteles y trabajar con esos materiales, porque también son muy divertidos, son muy chéveres. Entonces nuestra segunda escena tiene que ver con el origen de la vida en el mundo, ¿recuerda? Bueno, entonces en cuanto a la parte técnica, tengamos en cuenta que este material se difumina con el dedo. Los materiales secos, como el carboncillo, como sepia, como sanguina, como los pasteles secos, se difuminan con el dedo. Eso es muy importante. Bueno, por si alguien está de pronto, tiene pendiente su trabajo de carboncillo, aunque ya hicimos un tutorial para esto, quiero recordarles que también para el carboncillo es útil el trabajo con el polvito y el dedo, ¿sí? Es muy útil porque permite hacer fondos rápidamente y con efectos muy suaves, muy chéveres, de una manera muy fácil y muy rápida. Tengamos en cuenta que si yo quiero lograr tonos más oscuros, yo voy superponiendo el tono. O sea, yo pongo primero claro y froto. Pongo otro poquito y froto, ¿sí? Otro poquito y froto. De esa manera puedo ir aumentando el tono de lo que estoy haciendo. Bueno, también recordemos que puedo hacer efectos de borrador, ¿sí? Una vez tengo esta superficie, yo puedo hacer efectos de borrador. Por ejemplo, en mi historia, en el origen de la vida, se separó la luz de la oscuridad, perdón, la noche del día. Y en esta noche pusieron a la luna. Entonces apareció la luna, apareció la noche y los seres de la noche. Bueno, tengamos en cuenta entonces que si yo quiero fondos, áreas grandes, yo puedo utilizar el dedo, ¿sí? El dedo. Si quiero entonces, en cambio, yo quiero hacer cosas definidas, yo utilizo así la definición que me da el lápiz. Y allí ya no necesito difuminar, yo lo puedo ir dejando así. Bueno, si yo quiero, por ejemplo, un efecto como brumoso, bueno, si yo quiero hacer un efecto un poco brumoso, por ejemplo, de algo que está por acá a lo lejos, yo puedo plantearlo, ¿sí? Lo puedo plantear con la barra o con el lápiz, lo que tenga, y ahí sí lo difumino un poquito, ¿sí?
Eso me da un efecto un poco de bruma. Bueno, entonces ahora podemos empezar a dibujar ya cositas más precisas, ¿cierto? Digamos que en el lado del día aparecieron los animales diurnos, entonces yo primero defino con el elemento de línea, ¿cierto? Yo puedo definir con el elemento de línea mi animalito y luego voy a trabajar lo que ya sabemos, los tonos y las texturas. ¿Cómo es él? ¿Será que es peludito? ¿Será que es escamoso? ¿Será que tiene espinas? ¿Sí? Entonces, una vez pienso en eso, también pienso en las luces, las sombras, ¿sí? Para que él se vea pues redondito, con volumen, ¿verdad? Todos los animales no somos planos como arepas, tenemos un volumen. Ese efecto de volumen lo logramos con la luz y con la sombra. En este caso, yo he hecho un animalito que para mí tiene como pelito, ¿sí? Entonces, observen que la forma como uno mueve la herramienta es muy importante, ¿sí? Yo lo quiero que sea así, entonces aquí le hago más veces y aquí le hago menos veces. Y alguna parte la puedo dejar completamente blanca para que sugiera la luz. Bueno, voy a trabajar ahora esta parte de aquí. Voy a hacerlo con el polvo, hago el fondo y lo froto. Y es muy importante el movimiento, ¿sí? El movimiento del dedo también es fundamental. Bueno, aquí sobre este fondo que ya hice, puedo trabajar con borrador algunas figuritas, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy haciendo una figura de una tortuguita, la estoy trabajando con el borrador. Puedo hacer, digamos, un pececito que esté saltando por aquí, también lo hago con el borrador, un pececito aquí, pero tengamos en cuenta que el dibujo no para allí, no se agota en el borrador. Después de que he hecho eso, entonces empiezo a trabajarlo, a definirlo con la línea, con la textura. Por ejemplo, le hago la tortuguita aquí, le diferencio la caparazón, le hago la textura de la caparazón, ¿sí? Y voy ayudando con otros elementos. En este caso, los elementos son la línea, la textura y los tonos de luz y de sombra. Pues listo, la base fue el borrador, pero luego yo sigo trabajando definiendo, ¿sí? Aquí la podría hacer sobre una piedra, aquí también. Bueno, una vez yo siento que he terminado mi dibujo, tengo dos opciones. Una es, si yo lo quiero definir, con un borde bien definido, puedo hacer esto, recuerden. Yo decido dónde quiero que mi dibujo termine, ¿sí? Entonces, apoyo aquí, que esta línea me quede aquí con el papel, así garantizo que esto me va a quedar como una escuadra, ¿sí? Como un ángulo recto. Y borro, limpio todo esto y levanto. Entonces ahí me queda el borde bien parejito. Bueno, entonces quien quiera tener su dibujo bien definido, así, bien recortadito, puede hacerlo con este recurso que acabo de mostrar. Pero hay otra posibilidad también. Quien quiera una cosa más irregular, puede coger su dibujo y recortarlo también, ¿sí? Yo podría decir, aquí lo quiero curvo, aquí lo quiero recto, pero aquí quiero que salga una curva, como así aquí. Yo puedo dejarme llevar por el dibujo mismo y cortar, ¿sí? Según las cosas que resultaron así al azar en el dibujo. Puedo seguir por aquí. Bueno, una vez lo tengo recortado, ¿cierto? Tengamos en cuenta que estamos haciendo un libro, ¿verdad? Entonces digamos que este va a ser nuestro libro, esta es la carátula, este es un octavo doblado en dos. Yo puedo llegar y pegarlo aquí, ¿sí? Si decido recortarlo, lo recorto, lo pego aquí y acá iría la parte del texto, ¿sí? Entonces ustedes tienen la libertad de decidir si lo pulen, si lo recortan, si le hacen algún tipo de acabado irregular en los bordes. Eso ya depende de lo que cada uno quiera. En este otro caso yo he dejado un espacio aquí para aquí escribir mi texto, ¿sí? Que el texto pueden ser 2 o 3 líneas, ¿vale?
Bueno, entonces ahora vamos con nuestra tercera escena, que es el trabajo de hoy. Tengamos en cuenta que estamos trabajando en tamaño de 16avo. Este es el tamaño del octavo, el que viene en los paquetes. Este tamaño lo voy a doblar por la mitad, lo doblo por la mitad y, bueno, si quieren lo pueden dejar así y trabajan aquí. Si quieren lo pueden recortar, como les parezca más chévere. Total, esto lo vamos a digitalizar, recuerden, y va a ser un libro, un audiolibro, ¿verdad? Ustedes van a ir narrando su historia. Entonces, ustedes verán si lo dejan así o si lo cortan, da lo mismo realmente. Bueno, vamos a mirar entonces nuestro tercer material es alguna herramienta de tinta, ¿sí? Entonces puede ser algo tan sencillo como un bolígrafo, o puede ser también la plumilla con la tinta china, como ustedes quieran. En realidad se portan igual las herramientas de dibujo de tinta. Entonces, un ejercicio que yo voy a hacer aquí, que no es para que ustedes lo hagan, no hace falta que lo hagan, solamente miremos cómo conseguimos diferentes tonos con la tinta. Yo tengo un blanco, ¿cierto? Si yo quiero un tono muy clarito, yo puedo hacer líneas suavecitas, suavecitas, suavecitas y separadas. Yo quiero un tono más oscuro, entonces ¿qué hago? Yo puedo juntar un poco esas líneas, un poquito más cerca, y ahí me va quedando un tono un poquito más oscuro. Ahora yo quiero un tono más oscuro. Ahora yo quiero un tono más oscuro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces yo puedo juntar más las líneas, ¿cierto? Las líneas más cerquitas. Otra cosa importante, otra cosa importante es que el tamaño de la línea es lo que mi mano espontáneamente haga así, ¿sí? Tratemos de, no se trata, porque a veces la gente hace esto, de ir de un lado a otro de la figura, ¿sí? De aquí hasta acá, de aquí hasta acá, ¿sí? No es eso, no es eso. ¿Sí? Yo puedo hacer líneas así, del tamaño que mi mano haga cómodamente. Ahora quiero un tono más oscuro, entonces yo puedo hacer las líneas más cerquita, pero miren que ya no basta, ¿sí? Ya no basta con hacerlas más cerquita. Necesito hacer otro recurso, ahora voy a empezar a tramarlas, ¿sí? Las cruzo, 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 y ahí me va quedando un tono más oscuro. Y ahora quiero un tono más oscuro, entonces ¿qué puedo hacer? De nuevo, líneas cerquita, 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 muy cerquita. Y tramar. Pero ya no me basta con una sola trama. Ahora necesito otra trama. Un sentido más, voy a hacerlo ahora vertical. ¿Sí? Entonces ahí me va quedando más oscuro. Bueno, ahora quiero un tono muy oscuro, prácticamente negro, que se vea negro. Entonces, ¿qué haré? Las líneas muy cerquita y voy a tramar en un sentido, tramar en el otro sentido y ahí me va quedando un tono muy oscuro. Bueno, de esta manera entonces tenemos lo que llamamos una escala tonal. En este caso tenemos entre el blanco y el negro tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 tonos, ¿cierto? Aquí he utilizado esta textura. Pero uno también podría utilizar otras texturas de otro tipo, por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Si yo estoy haciendo un animalito peludo, pues ya no haré rayitas, yo puedo hacer una textura así. Pero hago lo mismo siempre. Si yo quiero más oscuro, hago la misma textura, pero más chiquita y más cruzadita, ¿sí? Y así voy consiguiendo también diferentes tonos usando texturas, ¿sí? Yo puedo usar diferentes texturas. Tengamos también eso en cuenta. Bueno, esto lo he hecho con un bolígrafo común y corriente, miren, un papel mate kilométrico, ¿sí? Pero hay otros recursos que son más para dibujar. Bueno, por ejemplo, este tipo se llama, bueno, no sé, esto tiene una mina más de 0.7 milímetros. Esto es otro tipo de herramienta de dibujo. Esto ya es más para dibujar que para escribir. El bolígrafo es más para escribir. Entonces, también se puede, ¿sí? Y se pueden hacer muchos tipos de efectos con las texturas que esto puede producir, ¿cierto? Está esta herramienta que es como una especie de micropunta. Esto también, por ejemplo, se parece mucho, ¿sí? Miren que la tinta es más líquida y si yo no espero un poquito, ¿ves? Y se secó rápidamente. Pero dependiendo del tipo de papel, puede pasar que esto no se seque y se riegue, ¿sí? Y uno podría incluso aprovechar el efecto de que esto se riega para hacer algunas cosas si uno quiere a propósito hacerlo, ¿sí? Bueno, pero que no sea por accidente. Y finalmente,
hay esta herramienta, que este sí se llama, mire, se llama Drawing Pen, que es un rapidógrafo desechable. Bueno, este lo compré en Japón, pero aquí también los hay sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué permite esto? Pues permite hacer, digamos, figuras muy finas, muy delicadas. Yo quiero hacer, por ejemplo, aquí un conejito. Me permite hacer cosas muy pequeñas, cosas muy delicadas, ¿sí? Para que le gusten las cosas delicadas, finitas, estas herramientas son muy chéveres. Entonces, miren que se pueden hacer cosas chiquiticas. Uno puede trabajar, para el que quiera ser muy paciente, técnica de puntillismo también se puede. Mire, yo puedo hacer las sombras de este conejito con puntico, 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 ¿sí? También se puede. Recomendación, si alguien quiere hacer este tipo de técnica, hágalo en la mitad del papel, bien pequeñito, porque esto es bastante demorado y entonces puede ser que a la edad de ustedes uno todavía se cansa rápido. Sin embargo, si alguien se siente que tiene batería para largo rato, que tiene batería de larga duración, puede hacerlo también más grande, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer ya nuestro dibujo. Como esta técnica es demorada, la tinta es una técnica demorada y que exige el movimiento de ciertos músculos de por aquí y de por acá, que uno no está acostumbrado a utilizar, uno acaba cansado un poco de hacer el movimiento tan repetitivo. Entonces vamos a hacer un dibujo pequeño, pequeñito, para no cansarnos mucho. Voy a definir por aquí, hasta aquí nomás lo voy a hacer. Bueno, entonces nuestra tercera escena, decíamos, es el origen del hombre. ¿Cómo apareció el hombre? ¿De dónde apareció el hombre? Cada uno se va a inventar su propia historia, su propio mito. A ver, a mí se me ha ocurrido que en ese primer mundo donde había vida, había cascadas, ¿sí? Había cascadas, y de ese movimiento de las cascadas apareció, por un movimiento del agua, del viento, del espíritu del agua, nació el hombre. Entonces yo puedo hacer el movimiento aquí de las cascadas, unas partes más oscuras, unas partes más claritas, y de todo este movimiento fue naciendo el primer hombre, o los primeros hombres también puede ser. Y esos primeros hombres estaban hechos así, de un material muy blandito como el agua, y tenían alas, sabían volar. Miren, 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 tenían alas. Bueno, yo voy aquí dándole un poco de forma a mi figura. ¿Y cómo le voy dando forma? Definiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo definir, junto un poco mi herramienta, mi marcador, eso es como un micropunta, junto un poco las líneas para que me vaya quedando más oscuro, miren, ¿sí? Y entonces de esa manera voy consiguiendo que la figura vaya quedando un poco más definida. Yo la puedo plantear así, con la herramienta más floja, un movimiento más amplio, pero después voy definiendo, juntando, para que me quede algo más definido, más oscuro también. Bueno, entonces miremos que allí despacio, 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 con mucha paciencia, uno puede ir sacando la forma, puede ir repintando ciertas cosas, ir trabajando otros detalles. Mi personaje, mi hombre, salió del espíritu del agua, decíamos, y apareció aquí, de una cascada muy alta que venía del infinito. El hombre vino, y de ese espíritu del agua entonces aterrizó en una laguna sagrada. Aquí está mi laguna, entonces puedo hacer ya otros detalles de movimiento aquí tal vez del agua, ¿sí? Texturas. Las texturas es un lenguaje fundamental, importantísimo, cuando uno trabaja con tinta, importantísimo. Bueno, decíamos que la textura es un elemento entonces muy importante, es un recurso muy importante para generar sensaciones de la superficie de las cosas, de qué son las cosas. Si yo digo que esto es agua, que esto es agua también, pero mire que es la misma agua, pero aquí cae y aquí ya está como estancada o está horizontal. Ahora voy a proponer otros elementos. Por ejemplo, yo puedo pensar, bueno, había vegetación, claro que sí, en este primer mundo donde el hombre nació, también había vegetación, también había animales. Aquí tengo diferentes formas de hacerlo también. Yo puedo proponer que aquí hay vegetación simplemente con la textura, miren, esa es una manera que es muy interesante. Yo puedo ir haciendo como unos árboles acá a lo lejos, solo con la textura, no necesito propiamente la línea. Pero si yo quiero, también puedo proponerlo con la línea. Puedo plantear con la línea, yo puedo tener un borde, ¿sí? Dibujo el borde de un elemento que puede ser un árbol, por ejemplo, ¿sí? Y luego le pongo el tono y le puedo poner después la textura. Yo puedo cubrir esto con un tono y luego le puedo poner textura, puede ser así, 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 ¿sí?
para ir generando como el efecto que es de que el follaje de un árbol. Bueno, entonces lentamente, lentamente, con mucha paciencia, yo voy pensando en los demás elementos del dibujo. O sea, voy pensando y voy resolviendo. Por ejemplo, aquí quiero que esto parezca que es un agua que viene de muy lejos, de muy lejos, de muy alto. Entonces he planteado por acá como unas montañas altísimas. Y obviamente aquí no voy a hacer todo, porque además esta herramienta es muy demorada de manejar. Pero yo quiero como sugerir, ¿sí? Como que se medio noten que esto es una cosa alta, como unas montañas por allá, escarpadas, altas, muy altas, muy altas. Planteo algo de textura para que se sienta un poco ese efecto, ¿sí? Acá estoy haciendo un poco de vegetación, entonces también línea, 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 línea. Ese es el juego, línea, 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 ese efecto. Línea, línea, textura, 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 textura. A veces más claro, a veces más oscuro, a veces en un sentido, a veces en dos, a veces en tres, a veces en más, ¿sí? Puedo más, 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 más. Quiero hacer como un árbol por aquí como más cercano. Entonces puedo ir haciendo. Y es muy importante como la libertad del movimiento de la mano. Yo no sé exactamente por dónde se va a ir mi mano. Yo dejo que, yo tengo más o menos una imagen del árbol que quiero. Pero la mano se va yendo más o menos por donde ella quiere, dependiendo de lo que yo quiero, que es un árbol. Entonces yo la dejo que ella ande, ¿sí? Observen que son trazos corticos, no son trazos muy largos, y siempre en relación con lo que yo estoy dibujando, ¿sí? Si es un árbol, pues puede ser que sean hojitas así chiquitas, que puedo resolver con pequeñas líneas, ¿cierto? Si es esta oscuridad aquí, pues la puedo resolver simplemente con línea, 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 línea. Si es el agua, entonces con un movimiento de pronto curvo, como el agua que viene saltando. Si es el agua que está acá o las ondas, también debo tener en cuenta ese movimiento. Bueno, entonces ya es cuestión de imaginación, de creatividad, de jugar con el lápiz y el papel, perdón, con el micropunta y el papel, la tinta y el papel. Por acá he puesto, digamos, otra cascada. Y por acá hay otro hombrecito que, este cayó en el agua, pero no, este decidió tirarse volando y usar sus alas por primera vez. Y bueno, así seguimos jugando, 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 hasta terminar nuestro dibujo. Y eso es, vamos a trabajar entonces.